Hola amigos, hoy voy a seguir con la segunda parte acerca de los miedos del narcisista. El sexto miedo del narcisista es la pérdida de control y de poder. El narcisista teme perder el control y el poder sobre su víctima. Este ser necesita tener sometida constantemente a su víctima mediante diferentes métodos de manipulación. Necesita devaluar constantemente a su víctima, no solo para obtener combustible, sino también para devastar su autoestima, erosionar su identidad, hacerla codependiente, confundirla, tenerla atada y disponible para él. El narcisista o la narcisista ejerce constantemente control sobre la víctima sin que la víctima pueda darse cuenta a tiempo para salir de esa relación abusiva. Su control es sutil, calculado y va en aumento. Decirle no y ponerle límites es desafiar su control y su poder, su supuesta superioridad. Para él, su víctima es un objeto que debe obedecerlo en todo y no pedir explicaciones de nada. Él actúa con total impunidad ante todo y nadie tiene derecho a desafiarlo, a cuestionar su poder y control. Solo él tiene permitido controlar y ejercer poder sobre su víctima. El narcisista teme perder el control y el poder, porque ese sería el fin de su régimen. Sería un gran golpe a su falsa imagen de grandiosidad y superioridad. Nunca querrá perder el control y el poder sobre su víctima, sobre una determinada situación, porque eso equivale a perder y esto es inaceptable para él. Esto le produce temor e ira y hará muchas cosas para mantener ese control y poder, desde mentir, manipular, culpabilizar, engañar, falsear, etc. El narcisista tiene una necesidad patológica de controlar todo y a cada una de sus víctimas. Él nunca renunciará a este control y poder, porque mediante el control y el poder obtiene su preciado combustible. Al ser cuestionado sobre este control y poder, es tocado en su ego, y esto disparará su ira. En su mente distorsionada, él se cree con derecho a ejercer control y poder sobre su víctima. Considera a su víctima de su propiedad. El séptimo miedo del narcisista: no ser el centro de atención. El narcisista siempre quiere ser el centro de atención, tanto de sus víctimas como de otras personas. Él siempre querrá que toda la atención gire alrededor de él y de nadie más. Es un adicto a la atención de los demás. No importa si esa atención es positiva, halagos, admiración, o negativa, reclamos, enojos. Lo importante para él es que se le dé esa atención en cualquier forma. Él necesita que sus fuentes de combustible siempre estén centradas en él y que solo se ocupen de sus necesidades, como si ellas no tuviesen necesidades propias. El narcisista siempre creará caos y problemas para que la atención de la víctima se centre en él. Y en muchas
otras ocasiones jugará a hacerse la víctima para obtener la atención de los demás, tanto de sus fuentes de combustible como de terceros. Él es capaz de hacerse pasar por enfermo, decir que tiene un determinado dolor, para que su víctima le brinde su atención y lo atienda. Es capaz de inventar problemas que no tiene, para que la víctima caiga en sus mentiras y ésta se compadezca de él y le dé toda su atención. Así como problemas, puede inventar distintas historias sobre su infancia, sobre sus exparejas, sobre cosas que nunca vivenció. Esto lo hace para ganarse la atención de su víctima y su compasión. Así gana combustible utilizando la mentira para engañar. Él no soporta que la atención de su víctima no esté dirigida a él. No soporta ver que su víctima ponga su atención en cosas que a ella le interesen o le hagan sentir bien. Por ejemplo, que la víctima vaya al gimnasio, que se encuentre con sus amigas, que suspenda una cita con él porque tiene que estudiar. Todas aquellas actividades que la hagan sentir bien. El narcisista no soporta ver que ella tenga sus propias necesidades y deseos. Todo lo que haga su víctima debe relacionarse con él y con las cosas que él desea. No soporta y le genera mucha ira y enojo ver que su víctima hable bien de una persona o le brinde atención a una persona que no sea él. Se mostrará en cólera o puede quedarse en silencio y no decir una sola palabra, porque esto le provoca tanta ira que tratará de disimularla. Pero se puede mostrar frío e indiferente con la víctima. Los elogios y atenciones solo deben ser para él y nadie más. Cuando su víctima elogia o brinda atención a alguien que no sea él, se siente ignorado y desplazado. Cuando hay una persona que posee logros y posesiones que él no tiene, esto enciende no solo su ira, también su envidia patológica. Para él no puede existir una persona en la vida mejor posicionada que él. Si su pareja es ese alguien con una mejor posición económica, o posee mejores logros en la vida, o simplemente posee cosas que él no posee, esto será motivo suficiente para devaluarla y castigarla, y así poder calmar la envidia que esto le provoca. El narcisista crea una obligación en la víctima de que ésta debe brindarle su atención en todo momento y circunstancia. Si la víctima no lo hace, él se muestra enojado y a veces hasta violento. El octavo miedo del narcisista o la narcisista, el envejecimiento. Esta persona teme envejecer porque esto equivale a perder su juventud. Mediante su juventud y encanto, conquista a sus víctimas y las convierte en sus fuentes de combustible.
La juventud y el encanto son herramientas de atracción sexual que esta persona utilizará para enganchar y manipular a sus víctimas. Su envejecimiento estará reflejado no solo en su apariencia física, también en su rendimiento sexual y físico. Envejecer es la ley de la naturaleza, pero él lo toma como una tragedia porque sabe que va perdiendo su poder sobre las personas. Verse envejecer le produce malestar e ira. Es algo que no soporta. Algunos narcisistas suelen experimentar depresión debido a esto. Se dan cuenta que su poder se le está acabando y que el combustible comienza a escasear, y todo esto los hace desmoronarse porque llegan a un punto donde no pueden conquistar a más víctimas y sus antiguas víctimas huyen de ellos. Es normal ver a un narcisista en estado deplorable debido al envejecimiento, al no poder reenganchar a sus antiguas víctimas y no poder conquistar nuevas víctimas. Le falta esa energía vital de sus víctimas y comienzan a decaer anímicamente porque viven de forma parasitaria a través de sus víctimas. El noveno miedo del narcisista: la muerte. El narcisista le teme a la muerte porque esto significa dejar de existir. Este ser solo puede subsistir a través del combustible que le otorgan sus diferentes víctimas. Ante la vida, él se siente que no existe debido a su vacío existencial. El simple hecho de pensar en la muerte lo pone mal. Ya de por sí su vida es miserable porque no siente como una persona normal. Él no quiere pensar en la muerte y cuando alguien le habla de ello se aterra. A veces lo expresará y muchas otras veces no dirá nada. Comenzará a pensar en las diferentes formas en que puede morir, y esto se agrava aún más cuando tiene alguna enfermedad. Esto provoca su paranoia y comienza a pensar en cómo puede morir y si morirá solo o no. Él sabe muy bien todo el daño que ha causado a lo largo de su vida y que las posibilidades de que no haya nadie que lo asista cuando lo necesite serán muy altas. A pesar de que él vive en su mundo ilusorio, sabe que su paso por esta vida tiene un fin. El décimo miedo del narcisista es ser expuesto y descubierto. Estas son dos situaciones diferentes. Solo sus verdaderas víctimas pueden descubrir lo que se esconde detrás de la fachada del narcisista. Ellas solamente conocen la maldad, el desamor, la mentira, la falsedad del narcisista, porque éste lleva a cabo su abuso de una manera encubierta y sutil, en donde la víctima, cuando se encuentra a solas con su abusador, sufre todo ese maltrato. Cuando la víctima se percata de que está con un abusador y se lo comunica y le dice todo lo que éste le hace, cómo la manipula, cómo le miente, cómo la engaña, cómo juega con ella, la víctima puede llamarlo
narcisista, abusador narcisista, o simplemente no lo llama de esta manera. Simplemente le remarca los hechos de abuso que ella sufre y le comunica que la relación se terminó, que no quiere estar más con él o con ella, o no quiere verlo más. Allí el narcisista se ve descubierto. Ser expuesto para el narcisista es que su víctima cuente su situación de abuso a diferentes personas, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, conocidos, etc. Exponer al narcisista es exponerlo públicamente y sacarle su máscara de buen hombre, y si la víctima tiene pruebas, aún mejor, porque con pruebas quedaría expuesto todo su abuso ante los demás. Esto hace que su máscara se caiga y que todos vean el ser abusador y perverso que realmente es. Que la víctima lo descubra o lo exponga o ambas situaciones, esto provoca una injuria narcisista y un estado de ira incontrolable que pocas veces sabe disimular. En ambos casos, el narcisista llevará a cabo la campaña de difamación. Si la víctima lo expone con pruebas de infidelidad, él dirá que ella comenzó a engañarlo primero y que lo hizo por despecho, por dolor, por rabia, etc. La víctima puede tener muchas pruebas o algunas, pero él siempre buscará una excusa o una mentira, tergiversará los hechos para culpar a la víctima y él quedar como la gran víctima. Negará aquellos hechos donde la víctima no tenga pruebas y los tapará con mentiras. He agregado a esta lista de miedos del narcisista el miedo 11, muy importante, que me había olvidado. El narcisista le teme a la pérdida del combustible. Como ustedes ya saben, esta persona ha creado una imagen de sí misma donde es grandioso, superior, especial, único, y él mantiene esta imagen falsa de sí mismo a través del combustible narcisista, a través de la validación, de la atención, de las reacciones emocionales de sus víctimas, y así va por la vida inflando su gran ego, su falsa imagen de superioridad, grandiosidad, y cuando no tiene este combustible de ninguna de sus víctimas, o el combustible no es de buena calidad, el narcisista comienza a desmoronarse, a sentir que no vale, que no está obteniendo la energía vital que necesita para funcionar en la vida. Entonces comienza a entrar en paranoia y comienza a deprimirse. El narcisista no experimenta una depresión como la puedes experimentar tú o yo. Él experimenta una especie de pérdida de combustible que se traduce en ira y en enojo. Comienza a sentir ira, comienza a sentir paranoia porque siente que está perdiendo su fuente de combustible, esa fuente de combustible que lo nutre constantemente. Esta paranoia comienza a convertirse en ansiedad y esta ansiedad comienza a convertirse en depresión pasado un tiempo.
Y repito, no es una depresión como puede experimentar una persona normal, porque esta persona carece de tristeza. Como expliqué, no puede sentir tristeza, solamente una especie de depresión que se traduce en frustración por falta de combustible narcisista. Amigos, si les gustó el video, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal. Mucho ánimo, mucha fuerza. Vamos, que se puede. Un abrazo y un beso a todos. Que estén bien.